Muchas gracias, señora presidenta. Poco conocida es la Comisión Mixta Revisora de Cuentas y a veces, tantas veces en este recinto han pasado los debates rápidamente sin que uno pudiese explayarse sobre esa comisión cuya integración es extremadamente enriquecedora desde lo político, desde lo técnico, pero sobre todo es absolutamente esencial desde lo político. En efecto, la Comisión Mixta Revisora de Cuentas es la que prepara, de algún modo, la discusión postpresupuestaria. Es allí donde uno va a evaluar, va a hacer la consideración de cómo se utilizaron los ingresos y cómo se ejecutó la inversión para un determinado momento. Pero hay algo de borgiano, hay que decirlo, en el debate que nos va a ocupar hoy. Algo de borgiano, porque nosotros vamos a analizar, vamos a tratar la cuestión de las cuentas de inversión del 2011 como si hubiese habido un presupuesto cuando ese presupuesto no fue sancionado. Pero, ¿qué es un presupuesto? El presupuesto es la cuantificación del proyecto político, señora presidenta. Es la manera de poner en cifras cuantificables, medibles, auditables, lo que significa un proyecto de país, el nuestro, el proyecto nacional. Y el rechazo que sufrió el 2010 este proyecto de presupuesto fue, según la oposición, que en ese momento se llamaba Grupo A, tienen nombres que cambian, van y vienen, se ve que el marketing cunde. Uno de los puntos del rechazo, decían, era la inconsistencia en las cifras del presupuesto que nosotros presentamos. Y aquí quisiera citar a Alfredo Zayat en un artículo escrito en esa época, porque claro, hay que retrotraerse, hay que hacer un poquito de historia, hay que ponerse en el contexto de lo que era ese año, de lo que podía ser la cuestión electoral. Había también, nos amenazaban con fin de ciclo también, bueno, no pudo ser, no pueden ser los fines de ciclo parece, pero sí nos acusaban de inconsistencia y que por eso estuvieron impelidos, obligados, almas sensibles ellas, a elaborar un proyecto de presupuesto alternativo desde el Congreso, ufanándose que 8 bloques habían producido un documento de 98 páginas, del cual hablaremos más adelante. Pero el primer punto fue la inconsistencia, y es aquí donde vale la cita de Zayat, cuando en esa época, en ese contexto, decía, comillas, que se considera que las cifras fijadas para inflación, tipo de cambio o crecimiento del PBI es lo que va a suceder. Y cuando se toma esto, dice Zayat, se cae en la lógica engañosa de los economistas de la Citi, que saben qué pasará con precisión numérica. Esto es, evidentemente, una argumentación técnica para, en realidad, rechazar el proyecto político. Y viendo un poco cómo era, qué habíamos puesto nosotros en ese presupuesto tan terrible, tan inconsistente, que los obligó, muy a pesar suyo, a tratar de elaborar otro presupuesto, que comparé las grandes variables macroeconómicas que se nos discutían con opiniones acerca de lo que iba a ser la macroeconomía argentina en ese momento, y esto es lo que encontré. La proyección del Poder Ejecutivo Nacional daba un 4,3%, la tasa de inflación 8,9%, este es el presupuesto que presentamos y que no se aprobó, por lo cual tuvimos que, algunas veces los textos son sabios, repetir el año anterior con todas las modificaciones permitidas por el texto. La proyección del Grupo A, que así se llamaban, ahora se llaman de otra cosa, el marketing cunde. No, pero eso ya lo dije. La proyección del Grupo A daba 6% de crecimiento del producto y 25% de inflación. La proyección del Proyecto Sur, 5,5% de crecimiento del producto, 20% de inflación. Y acá entramos en una parte muy interesante. El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas daba 4,5% de previsión del producto y 10% de inflación. La Economist Intelligence Unit, que siempre hablar en inglés da como un dejo de seriedad, fíjese usted hasta dónde llegan las cosas, daba, que es The Economist, si no me equivoco, una revista insospechada de peronismo, kirchnerismo, camporismo, daba 5,1% de crecimiento del producto y 13,6% de inflación. El Fondo Monetario Internacional, 4% por su parte, 10,6% de inflación. JP Morgan, que no es la JP Morgan, JP Morgan, 5,5% de crecimiento del producto, 11% de inflación.
Por lo tanto, todas estas instituciones, que no creo que hayamos llegado a tanto todavía como para poder influenciar sus características técnicas, tenían cifras más cercanas con el presupuesto que nosotros presentamos y que ustedes rechazaron. Así que si es por inconsistencia, no habrá que buscarlo de este lado del recinto. Luego, la naturaleza del presupuesto. Son proyecciones indicativas de los objetivos a cumplir. Y la manda constitucional, el artículo 75, inciso 8, la última frase, es la que nos ocupa ahora, aceptar o rechazar la cuenta de inversión 2011. Es decir, estamos dando cumplimiento normal e institucional a lo que fue un procedimiento anómalo de decir, los dejamos sin presupuesto, por primera vez en democracia, pero ahora igual queremos analizarlo. Palo porque presupuestas y palo porque no presupuestas. En ese sentido, aceptar o rechazar es ver si se cumplieron los objetivos, cómo se cumplieron, mucho, poco, nada, o razonablemente, satisfactoriamente. Y podemos decir con algo de orgullo que nuestro dictamen de mayoría da esos objetivos por cumplidos. Los grandes lineamientos del Gobierno Nacional, electo a tal efecto, pues el jefe de gabinete por artículo 100 que manda al Congreso el presupuesto, permite iniciar ese trámite. No es el Parlamento donde se inicia el presupuesto, lo recibe, lo sanciona, lo puede mejorar acorde siempre con el Plan General de Gobierno y el Plan de Inversiones, cosa que no hizo el Grupo A. Ya lo veremos si el tiempo, si Dios me da salud y tiempo. Los objetivos fueron cumplidos satisfactoriamente, tal lo dice el dictamen de la AGN, con la abstención de los 3 auditores radicales. Sostener el crecimiento económico, mantener el crecimiento de la industria y del empleo, fuerte desendeudamiento, inversión en infraestructura, mejoras en salud, seguridad social, avances en la educación. Esos eran los puntos que nosotros queríamos llevar adelante, asignándole 380.416 millones de pesos, con un ejecutado de 468.991 millones, una diferencia de 88.575 millones, de 23%, lo cual, si uno lo ve en la serie del 2003 a la fecha, es más que razonable, a nuestro entender, para atender la necesidad del Estado. Veamos un poco qué han dicho sobre este texto que desgraciadamente no fue aprobado. La Contaduría General de la Nación: resulta razonable el cumplimiento de los plazos de entrega de la documentación de cierre. La Tesorería General de la Nación: se encuentran razonablemente expuestos en la cuenta de inversión del ejercicio fiscal 2011. Refleja razonablemente el cumplimiento de las normas legales y la registración, hablando de contribuciones y remanentes. Obligaciones a cargo del Tesoro: las transferencias efectuadas por el citado servicio se encuentran adecuadamente expuestas. El Ministerio de Industria expone razonablemente la información. Gendarmería expone razonablemente la información. Administración Nacional de Aviación Civil, la ANAC, exponen razonablemente la ejecución presupuestaria. El ANMAT expone razonablemente la ejecución presupuestaria. Las instituciones de la Seguridad Social. Me permito leer las cifras. También la Contaduría General de la Nación expresa una opinión favorable, con salvedades. La Administración Federal de Ingresos Públicos, Estados Contables, presenta razonablemente en todos sus aspectos significativos la información al 31 de diciembre de 2011 de conformidad con las normas emitidas por la Contaduría General de la Nación. Nosotros, los poco institucionales, los que somos así tan espontáneos, tan apasionados, somos los que hacemos y que seguimos todas las cuestiones institucionales, porque es también nuestro modo de hacer política. 380.416, el presupuesto no votado, 88.575 más, lo que efectivamente se invirtió en la Argentina ese año, el 23% que mencioné recién, y la incongruencia que auditen un presupuesto que no existe. Y ahí van tan campantes. Algo de borgiano tiene que haber de todo eso. No será una gravedad técnica, pero es inadmisible políticamente. Y eso tiene un costo. Y lo pagaron en el 2011, como quizás vuelva a suceder en el 2015, porque esas son cosas que se hacen con responsabilidad. Alfonsín tuvo sus presupuestos que por diversas razones que no vienen a tratar aquí se presentaban el mismo año o el año posterior, y cuando fue minoría tuvo presupuesto. También el Carlos tuvo sus presupuestos y también cuando fue minoría, ahí sí hay que decirlo, la UCR y el FREPASO habilitaron el tratamiento. De la Rúa tuvo presupuestos. Vaya si tuvo presupuesto, y esa cosa magnífica, estupenda, sensacional, que merece figurar en todos los museos del mundo, la ley de déficit cero, que también tiene algo que ver con alguna cosita que veremos.
Duhalde, en una situación gravísima, también lo tuvo. Entonces, a todos esos siempre la actitud fue dejarle al Poder Ejecutivo el instrumento de su política, que es el presupuesto como cuantificación de un proyecto, salvo a nosotros, salvo en la época del Grupo A, salvo en el 2010, claro, en el 2011 había elecciones. ¿Qué pasa? Ya se estaban repartiendo cargos, ministerios, misiones. Guiso de liebre antes de cazar la liebre. Caramba, qué coincidencia. Vayamos rápidamente a algunas críticas que se le hicieron al ANSES y lo que el ANSES contestó. El organismo de control contó con toda la información que solicitó. Se abrió totalmente la administración por indicación expresa del director ejecutivo Diogo Bossio. Es más, se creó dentro de ANSES una unidad para que sea la articulación con la Auditoría General de la Nación. La integridad de la base de juicios, que es otra de las cosas que se hablaron. La auditoría hizo pruebas de integridad determinando que la base de juicios de ANSES es completa, más completa que la que tiene la justicia, de donde a veces parece que el partido judicial quiere hacer un sistema jubilatorio sin pagar ganancias, quiere hacer un sistema jubilatorio, digo, absolutamente inviable. Tenemos 577.686 juicios en ANSES. ¿Eso es todo? ¿Eso es el stock? Hay 260.000 que siguen, y la buena noticia es que eso va a ir descendiendo, se están resolviendo más juicios, está pagando más juicios que los que entran, pero a veces hay 580.000 juicios en ANSES. No, están confundiendo stock y flujo, cosa que parece que no hay que hacer. No hay que confundir stock y flujo, tampoco hay que endeudarse para pagar gasto corriente. Pero creo que eso se lo hicieron en otra época. Previsión de juicios, la previsión de juicios tuvo una diferencia de 6,89 entre lo previsto por la ANSES y lo que para la AGN debió previsionarse. Tenemos un sistema de tratamiento de todos los juicios, tenemos un sistema de consistencia, validación y posibilidad de sacar estadísticas que se pone también a disposición de la Auditoría General de la Nación. Y una de las razones por las cuales la AGN emite opinión favorable y no se obtiene es que se reducen los márgenes de incertidumbre. Se demuestra que no existe, se ha dicho de paso, discrecionalidad, pero también con todos los sistemas que se ponen en camino, esto redunda en una falta de incertidumbre. Y hay sistemas de registración contable. Les podrá gustar la política de la ANSES, no les podrá gustar, pero la ANSES ha trabajado y trabajó mucho para que se consiguieran esos resultados. Me parece que había muchas críticas al ANSES, creo haber respondido por lo menos algunas. También se critican las subvenciones. Bueno, si se critican las subvenciones, a mí me parece bien que se critiquen. Me parecería más lógico que además de criticarlas, digan cómo las van a sacar y cuánto va a valer, por ejemplo, el transporte o cuánto va a valer el servicio público. Habida cuenta que muchas veces las subvenciones funcionan como salario indirecto, pero también bajaron salarios, vamos, no hay nada nuevo en todo eso. Tomo la taquigráfica del Senado para referirme a algunas cuestiones que el senador Morales criticaba en la sesión, que se presupuestaron para 254 escuelas y que se hicieron solo 139. Está mal, se tendrían que haber hecho las 254. De 29.900 viviendas, se hicieron solo 24.000. También hay que adelantar el esfuerzo, hay que ser más eficaces desde el punto de vista del gobierno. De las 1.250 viviendas que se prevían en las villas de emergencia, apenas 600. Pero fíjense, 139 escuelas, 24.000 de 29.000 viviendas, 600 de 1.200. ¿Cuántas escuelas se hicieron durante el gobierno de la Alianza? ¿Cuántas viviendas se hicieron? ¿Cuántas villas de emergencia se trabajaron? Y con respecto a la crítica en los sistemas ferroviarios, los hemos nacionalizado. Perdón, me olvidaba, con respecto a la vivienda y esas cosas medio baladíes que sirven para que la gente viva, o las escuelas, también baladíes ellas, que sirven para que la gente aprenda, en 10 años llevamos 2.877 escuelas nuevas, de las cuales 1.887 están terminadas, 990 en proceso, 880.000 alumnos beneficiados. Y después nos vienen a decir, esto aquí, este detalle, muchachos, está bien ser formalista, la crítica es correcta, pero veamos un poquito la política en conjunto. Y en viviendas. Eso me gustaría que me aplaudan. Gracias. Y en viviendas. Fallamos en las viviendas. Tendrían que haber estado las 27.000. Solo hay 160.000 viviendas construidas en construcción gracias al Procrear. Así que me parece que todas estas cuestiones que se están discutiendo están siendo superadas por la propia realidad, porque si bien no tuvimos presupuesto, el presupuesto
las acciones de gobierno se pudieron, digo bien, las acciones de gobierno se pudieron ejecutar, se pudo continuar con el proyecto nacional y seguir adelante con lo que nosotros estamos haciendo desde el 25 de mayo del 2003. Luego también, por una cuestión, y ya que quedan 5 minutos, por una cuestión que uno sabe que presentar la cuenta de inversión suele ser una cuestión, algo engorroso, por eso lo metí a Borges, la próxima vez voy a elegir a Cortázar, me puse a leer el dictamen de minoría. Me puse a leer el dictamen de minoría porque es importante. Hay un dictamen de mayoría, que es el nuestro, del cual estamos muy contentos, orgullosos, satisfechos y que vamos a aprobar, vamos a someter a la votación, y está el dictamen de minoría. Y pensé un poco en Shakespeare, dado que me gusta hacer las citas cultas, porque la cultura, ustedes saben, es como la mermelada, cuanto menos se tiene, más se pone en la tostada. Por lo tanto, ahí lo que encontré fue más bien que iba a ser una cuestión como Polonio, que le dice a Hamlet que está leyendo un libro. ¿Qué estás leyendo, Hamlet? Un libro. ¿Y qué hay en ese libro? Palabras, 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 le contesta Hamlet. Pero leyendo eso me di cuenta que me equivoqué. Me equivoqué porque pasamos al ser o no ser en algunas partes. Pasamos al ser o no ser, en particular, cuando llegamos al tema del desendeudamiento. Y cuando llegamos al tema del desendeudamiento, página 52 del orden del día 2024, segunda columna, segundo párrafo, leemos: por otro lado, en el momento de la presentación de este informe y con fallo adverso de por medio en el conflicto con los holdouts, la Argentina se encuentra en la necesidad de cerrar el capítulo de la reestructuración de la deuda comenzada en el año 2005, es decir, más de 10 años atrás, con un resultado negativo, no previsionado hasta el presente, ignorando en la cuenta de inversión Diputado, el monto que se está generando con la deuda impaga. Por favor, se arrima más el micrófono porque allá no lo escuchan los diputados. Gracias. Bueno, aunque me acerquen, no me van a escuchar igual. Entonces, vuelvo a leer este párrafo que es importante. Por otro lado, en el momento de la presentación de este informe y con fallo adverso de por medio en el conflicto con los holdouts, la Argentina se encuentra en la necesidad de cerrar el capítulo de reestructuración de la deuda comenzada el año 2005, es decir, más de 10 años atrás, con un resultado negativo, no previsionado hasta el presente, ignorando en la cuenta de inversión el monto que se está generando con la deuda impaga, información de particular importancia para la aprobación o rechazo de dicha cuenta. Ya no estamos en palabras, 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 sino en ser o no ser, porque lo que acá dice en este párrafo del dictamen de la minoría es que hay que pagarle a los fondos buitre. ¿Y cuál no fue mi sorpresa al encontrarme con este párrafo, al darlo vuelta de todas las maneras posibles para tratar de hacerlo decir algo que no dijera, pero sí lo dice? Ustedes, Gobierno Nacional, es decir, nosotros, el bloque de la mayoría, no estamos previsionando lo que hay que pagar a los holdouts, lo que hay que pagar a los fondos buitre. Por lo tanto, y ya para ir concluyendo, me parece que votar el dictamen de minoría es votar, estimada Presidenta, el pago a los fondos buitre. Y eso me parece que supera por mucho los límites de lo que debería ser una discusión normal del dictamen de las cuentas de inversión. Proponer que se pague a los buitres en un párrafo, ustedes no previsionaron. ¿Cómo vamos a previsionar eso? Si va en contra de la ley Cerrojo, va en contra de la ley de pago soberano. Pues bueno, ustedes lo hicieron. Página 52. Segundo párrafo, yo no escribí este dictamen, por lo tanto, que le quepa el sayo a quien sea. Y por último, a veces dicen, han fallado tal porcentaje, han fallado en tal otro porcentaje el presupuesto. Y si el presupuesto marca las líneas generales de acción de un proyecto político, el presupuesto no es un contrato entre privados, estudien derecho público, no vayan más a escuchar a los anglosajones que no saben ni siquiera lo que son los principios generales del derecho. ¡Vamos! Saben que ahora el presupuesto tiene que ser un instrumento ágil, dinámico, donde muchas veces hay que reubicar partidas, donde hay que fijarse en las urgencias. Hay crisis internacionales que impactan en nuestra economía porque aún tenemos una estructura económica demasiado concentrada, demasiado extranjerizada, y son tareas que tenemos que hacer en los próximos gobiernos que vamos a ejercer. Por lo tanto, y quedaban muchas cosas para hacer, quedaba para recordar el cierre de Rossi, quedaba en esa noche, quedaba para recordar que
no aprobaron el presupuesto, que ahora quieren venir como si se hubiera habido aprobado un presupuesto, entonces hagamos todo como si, era una gran fiesta de apariencias. Al final, lo que nosotros hicimos sin presupuesto, gracias a los instrumentos que teníamos, y no es para victimizarnos porque no somos víctimas, queremos seguir siendo protagonistas, estas cuentas, esta acción, estas realizaciones las aprobó el pueblo de la Nación con el 54% cuando votó por Cristina Fernández de Kirchner, nuestra presidenta y nuestra conductora. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, señora presidenta. Poco conocida es la Comisión Mixta Revisora de Cuentas y a veces, tantas veces en este recinto han pasado los debates rápidamente, sin que uno pudiese explayarse sobre esa comisión cuya integración es extremadamente enriquecedora desde lo político, desde lo técnico, pero sobre todo es absolutamente esencial desde lo político. En efecto, la Comisión Mixta Revisora de Cuentas es la que prepara, de algún modo, la discusión post-presupuestaria. Es allí donde uno va a evaluar, va a hacer la consideración de cómo en 2010 este proyecto de presupuesto fue, según la oposición, que en ese momento se llamaba Grupo A, tienen nombres que cambian, van y vienen, se ve que el marketing cunde. Uno de los puntos del rechazo, decían, era la inconsistencia en las cifras del presupuesto que nosotros presentamos. Y aquí quisiera citar a Alfredo Zayat en un artículo escrito en esa época, porque claro, hay que retrotraerse, hay que hacer un poquito de historia, hay que ponerse en el contexto de lo que era ese año, de lo que podía ser la cuestión electoral. Había también, nos amenazaban con fin de ciclo también, bueno, no pudo ser, no pueden ser los fines de ciclo parece, pero sí nos acusaban de inconsistencia para en realidad rechazar el proyecto político. Y viendo un poco cómo era, qué habíamos puesto nosotros en ese presupuesto tan terrible, tan inconsistente que los obligó, muy a pesar suyo, a tratar de elaborar otro presupuesto, que comparé las grandes variables macroeconómicas que se nos discutían con opiniones acerca de lo que iba a ser la macroeconomía argentina en ese momento, y esto es lo que encontré. La proyección del Poder Ejecutivo Nacional daba un 4,3%, la tasa de inflación 8,9%, este es el presupuesto que presentamos y que no se aprobó, por lo cual tuvimos que, algunas veces los textos son sabios, repetir el año anterior con todas las modificaciones permitidas por el texto. La proyección del Grupo A, que así se llama, y que por eso estuvieron impelidos, obligados, almas sensibles ellas, a elaborar un proyecto de presupuesto alternativo desde el Congreso, ufanándose que 8 bloques habían producido un documento de 98 páginas, del cual hablaremos más adelante. Pero el primer punto fue la inconsistencia, y es aquí donde vale la cita de Zayat, cuando en esa época, en ese contexto, decía, comillas, que se considera que las cifras fijadas para inflación, tipo de cambio o crecimiento del PBI es lo que va a suceder. Y cuando se toma esto, dice Zayat, se cae en la lógica engañosa de los economistas de la Citi, que saben qué pasará con precisión numérica. Esto es evidentemente una argumentación técnica, cómo se utilizaron los ingresos y cómo se ejecutó la inversión para un determinado momento. Pero hay algo de borgiano, hay que decirlo, en el debate que nos va a ocupar hoy. Algo de borgiano, porque nosotros vamos a analizar, vamos a tratar la cuestión de las cuentas de inversión del 2011 como si hubiese habido un presupuesto cuando ese presupuesto no fue sancionado. Pero, ¿qué es un presupuesto? El presupuesto es la cuantificación del proyecto político, señora presidenta. Es la manera de poner en cifras cuantificables, medibles, auditables, lo que significa un proyecto de país, el nuestro, el proyecto nacional. Y el rechazo que sufrió